Buenas tardes, queridos hermanos y queridos televidentes de Internet. Aquí estamos nuevamente con la Casa de Oración Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo, presentando un nuevo estudio bíblico hecho por nuestro siervo Osvaldo Pecoraro, a quien ya invitamos que se haga presente aquí en el púlpito. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí, desde la humilde Casa de Oración Betel, para llegar a los amigos de YouTube que nos siguen, que están siempre con nosotros, y a la iglesia, y a todo aquel que quiera conocer de Jesucristo. Esto es un estudio bíblico de lo que es la parte profética. Ahí le pusimos el título, es el final del primer pacto, por qué vino Jesucristo, por qué se tenían que cumplir las promesas dichas y escritas por los profetas de la antigüedad, como están aquí en este orden, donde vamos a estar compartiendo el libro para darle desarrollo a esto que he dado en llamar el final del primer pacto. Ustedes ya en sus casas pueden estar buscando en sus Biblias para aprender un poquito más de lo que es la voluntad del Señor en esta tierra. Por eso utilizaba a los profetas. Tenemos ahí Isaías, que habla también del Señor Jesucristo 700 años antes del nacimiento de Él. Y así los demás profetas y apóstoles que están escritos para tener, a través de la verdad, que es el libro profético, que es el libro infalible que dejó Dios a través de sus palabras escritas, con el desarrollo de toda esa historia que ya pasó y que tiene que seguir continuando a través de estos años que están por venir, con la venida del Señor Jesucristo en las nubes, la iglesia que va a ser arrebatada y vamos a participar de las bodas del Cordero. También va a haber hechos que van a suceder aquí y eso le va a corresponder a los que se queden. Por eso, que el mensaje que sale de esta casa pueda llegar a cada uno de ustedes teniendo por certeza que Cristo viene pronto y que hoy tenés una nueva oportunidad de acercarte a Él. Y también para el pueblo de Israel, porque esto concierne mucho al pueblo de Israel, que no aceptaron al Mesías, pero que aquí vamos a desarrollar este tema tan precioso en el estudio bíblico, de cómo iba a nacer el Mesías, el por qué vino a cumplir con este pacto que había declarado Dios con Abraham y después Isaac y Jacob, llamado Israel, y con todo el pueblo escogido, llamado Israel. Así que desde ya lo invito a que vayamos al libro del por qué el Señor Jesucristo, para darle comienzo al estudio bíblico, nace de una virgen, que muchos toman en poco esa palabra y no creen, y también siempre esa incredulidad de decir cómo van a ser de una virgen. Pero queridos oyentes y aquellos que nos están mirando por YouTube, por Internet, tengan presente de que Dios es un Dios de poder, porque le fue menuda cosa a Él abrir en la época de Moisés el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. También en la época de Josué, cuando también abre el río Jordán, en la época de Elías, de Eliseo. Bueno, Dios es así, necesita de hombres y de mujeres para poder entablar una relación con el pueblo que no sabe mucho del Señor, pero que Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Por eso vamos al libro de Isaías para comenzar, 7:14. El libro de Isaías 7:14 dice de esta manera, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien,
la controversia de muchos pensadores es que porque ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no es Jesús. Jesús significa salvación o el Salvador, pero no se trata de que el nombre pueda cambiar en sí el hecho de que realmente una virgen dio a luz, una virgen llamada María que dio a luz, y que era necesario que el nacimiento del Señor Jesucristo fuera de esa forma, un nacimiento totalmente distinto a lo que ocurre en la tierra. Por ejemplo, porque la labor que tiene el Señor presentando a Jesucristo, su Hijo, nacido de una virgen, era porque no tenía que haber en él una parte de la formación de Adán en el huerto del Edén, porque son dos nacimientos distintos. Pero es necesario que sepamos que él nace de una virgen con un propósito de Dios, para que la maldición de Adán no se traslade a Jesucristo. Y ya lo vamos a compartir dentro de un ratito nada más, cuando sepamos por qué la muerte no puede retenerlo a Jesucristo en la tierra o en la tumba. Bien, si esto dejó algo de luz de que nace de una virgen, vamos también allí al capítulo 9, verso 6, que también el profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, estaba diciendo esto al pueblo de Israel: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Da Dios a su Hijo Jesucristo para este mundo. Amén. Y el principado sobre su hombro. Y aquí comienzan los nombres y los títulos que tiene el Señor Jesucristo. Se llamará su nombre admirable. Así que si no quieren aceptar Emmanuel o Jesús, acá tenés otros nombres que podés compartir. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y cuando hablamos del celo del Señor, significa que Él, por su gran nombre y poder y gloria, establece un pacto con Israel. Y el pacto era ese, que iba a enviar al Mesías para la salvación de este mundo. No solamente iba a llegar para Israel, sino también para los gentiles, que somos nosotros, porque la salvación sale de los judíos. Es por eso que Israel no aceptó al Mesías Jesucristo, pero gracias a que ellos no aceptaron, nosotros estamos hoy aquí, llamados a ser hechos hijos de Dios. Por eso la Escritura se desarrolla de esta manera y habla sobre este reinado justo del Mesías príncipe, que tiene su comienzo. Acuérdense, te dije recién, 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ya el profeta dado por Dios estaba haciéndole esta buena noticia para Israel, para el pueblo de Dios. Vuelvo a insistirte, hay mucho para hablar sobre este tema, pero el libro es enorme en sabiduría. Son 66 libros en uno solo y todos los profetas hablan de este nacimiento, pero no se puede, por eso, abarcar todo el tema por completo. Por eso dejo distintos pasajes bíblicos para que sepamos cómo comienza el primer pacto y cuál es la relación entre este nacimiento de una virgen por el Señor Jesucristo al Adán de la caída, que es el problema que tiene la humanidad. La desobediencia le ha costado muy caro a toda la descendencia de la raza humana. Por eso vamos allí a Romanos 5:12. Romanos 5:12 comienza, Adán y Cristo es el título. Y allí vamos a notar la diferencia que hay entre Jesucristo, nacido de una virgen, y Adán,
formado del polvo de la tierra, que así se le llamó a su nombre. Y 5:12 de Romanos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, el pecado se llama desobediencia. Dios le dijo, no comas de ese fruto, y él comió. Ese no se transforma en ley y en justicia, porque desde el momento que este hombre, Adán, y su mujer comen del fruto, entró la muerte a reinar en la tierra. No en el huerto del Edén, en la tierra, cuando ellos fueron echados de ese huerto. Y así comienza Romanos, el apóstol San Pablo, a hablar de este tema, de que esa muerte acompaña a todos los hombres hasta el día de hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos los hombres hemos sido maldecidos por la desobediencia de Adán en el pecado que se llama desobediencia. Ese es el pecado que condenó al mundo, y es por eso que nosotros necesitábamos un libertador. Necesitábamos de Jesucristo, nacido de una virgen, para que Él hiciera expiación por este pecado tan grande que cometió Adán y que maldijo a toda la descendencia de la tierra. Ahora estamos interpretando que la equivocación de Adán fue muy terrible para la humanidad, pero gracias al Señor, que ya en el propósito eterno, a través del profeta Isaías y de Ezequiel y de tantos profetas como vamos a estar leyendo ahora, de Oseas, por ejemplo, Él declaraba ese advenimiento, ese nacimiento del Señor Jesucristo. Así que es importante conocer de Dios y de cómo se va desarrollando este tema de la muerte que se traslada hasta esta época en la cual estamos leyendo. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesucristo que había de venir. Pero aquí la muerte reina desde Adán hasta Moisés, porque Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés una herramienta que pueda usar a través del sacrificio y lograr un lugar allí en el Seol, llamado Seol o llamado el seno de Abraham, para que el pueblo cuando muriese no fuese al infierno, sino que llegara a ese lugar a dormir. Bien, ¿cuándo se produce esto que ha declarado el Señor de que reinó la muerte hasta Moisés? Porque en Moisés comenzaron los sacrificios de animales y Dios se había puesto en el Génesis una ley que la vida está en la sangre, tanto en la sangre del hombre como en la sangre del animal. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace un pacto. Hace un pacto. ¿Cuál es el pacto? De que el sacerdote de la línea de Aarón impusiera la mano sobre el animal, declarándole todos los pecados del pueblo, y después, al degollarlo, con esa sangre entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios. Entonces, hasta allí reinó la muerte en Israel, por ese pacto hecho y ese convenio hecho de Dios con Israel. Hasta Moisés la muerte tenía un límite. ¿Por qué? Y porque la sangre del animal, que es vida, se entregaba por la vida del pueblo. Y así era como el pueblo era perdonado por un año todos los pecados que podían llevar entre sí. Allí salió la ley de los 10 mandamientos. Al otro año, para las Pascuas, comenzaba a hacer lo mismo con el cordero, entregando esa sangre en el altar, en el arca, y allí el pueblo era perdonado nuevamente por un año, hasta que vino el verdadero cordero, Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? El de Adán, el de la desobediencia. Y es así que después lo dice aquí, en el versículo 16.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa, y lea conmigo por favor atentamente, a causa de un solo pecado para condenación. Te vuelvo a insistir, ese un pecado es la desobediencia. A causa del pecado de desobediencia, en Adán todos morimos. Bien, hasta allí espero que me estén entendiendo un poquito, porque necesitábamos al Mesías, necesitábamos al Cordero, que tomara lugar por nosotros los pecadores de Adán. Porque es verdad, el vicario de Dios es Jesucristo. Lean también Isaías 53 y ahí se desarrolla todo el sufrimiento de llevar a cuesta esos pecados que el sacerdote, imponiéndole la mano en la cabeza al animal, el primer animal donde se hizo ese sacrificio fue en un macho cabrío, uno para Azazel, uno para el pueblo de Israel y otro para el Señor, y también la expiación para la familia de Aarón. Pero después comenzaron las Pascuas a través del Cordero. Bien, ese fue el trato que hizo Dios y que ahora lo vamos a estar leyendo también, porque muchos se preguntarán, ¿dónde está ese pacto? ¿Cómo empezó el pacto? ¿Por qué estoy declarando que hubo un arreglo allí entre Dios, el Seol, la muerte, Israel, y ese lugar que estaba allí abajo preparado para el pueblo de Dios cuando partiera? Muchos dicen, no, pero el Seol y es así, todos tienen su excusa o su forma de pensar, pero la Biblia continuamente habla sobre el Seol, que era el lugar, por ejemplo, el rey David lo declara, habla sobre no descender al Seol, no descender con las canas al Seol, también lo dice Jacob cuando pierde a su hijo José. Hablaban siempre de que ellos sabían que había un pacto allí en el Seol, y lo declara también el Señor Jesucristo cuando habla del rico y Lázaro. Cuando el rico está en tormento en el Hades, levanta la cabeza y lo mira a Abraham. Quiere decir que primero está el Seol y después el Hades en el tormento. Allí estaba Lázaro con Abraham y estaba siendo, por así decirlo, recompensado en una paz y fuera de todo sufrimiento como el que vivía en la tierra, y el rico era atormentado en el Hades. Quiere decir que el Señor explica muy claramente de que el Seol estaba preparado para el pueblo de Israel. Bien, ahora podemos compartir Isaías 28:18 y nos vamos a dar cuenta de este pacto que hizo Dios con Israel y que le tuvo que dar un final, porque todo lo que pasaba en Israel era desastrosamente herejías continuamente, desobediencias. Aquí, pues, si usted lee el libro de Ezequiel, y se va a dar cuenta de lo que hacían en el templo, abominaciones, endechaban a Tamuz las mujeres, ponían las imágenes del sol, le hacían tortas a la reina del cielo, a la luna, y un montón de cosas desagradables que el Señor jamás le pidió y jamás se los ordenó. Es por eso que Él se enoja con el pueblo escogido, y continuamente los profetas que eran maltratados por ese mismo pueblo, que Isaías fue aserrado por decir la verdad, por decir en su palabra, en su boca, las palabras de la voluntad de Dios, y entonces siempre el profeta era castigado por el pueblo desobediente. Cuando usted lee 28:14, el título es Amonestación a Jerusalén, y ahí muestra cómo Dios se desagrada del pueblo, y le dice así a Israel: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol,
Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Era el príncipe, era el rey, eran los sacerdotes, todo estaba mezclado, aún los mismos profetas hacían cosas desagradables delante del Señor. ¿Por qué se refugiaban en el pacto? Claro, ellos decían, sigamos haciendo males, sigamos adorando a los ídolos, matando gente, si no convenía lo que decía el profeta había que castigarlo. Ellos se refugiaban en la mentira porque total decían, sigamos pecando, total después viene la Pascua. Total allí se sacrifica al cordero y se entrega la sangre y ahí somos perdonados por un año más. Pero a Dios le desagradó tanto que dijeran eso, que le tuvo que dar fin al primer pacto. Y lo podemos seguir leyendo. 16 le declara al pueblo la venida de Jesucristo nuevamente. Por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Está hablando de Jesucristo. Nuevamente del Emmanuel, del príncipe de paz, del Dios con nosotros, de lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Está hablando de Jesucristo, una piedra angular, preciosa, estable, única en su género, por eso nace de una virgen. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y ahí viene la anulación del pacto. Y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Pacto con la muerte y convenio con el Seol. Entonces, el pacto era la sangre del animal, vida por vida. El pueblo era perdonado y cuando morían iban al Seol a dormir y descansar. Si quieren averiguar también del Seol, lean la parte de Saúl y la divina de Endor. Ahí declara dónde estaba Samuel cuando sale debajo de la tierra, y también Samuel le dice: hoy Saúl estarás conmigo, vos y tus hijos. Quiere decir que ese era el lugar que le pertenecía a Israel en ese tiempo. Pero ese pacto, aquí lo dice la palabra, será anulado. Bien, ¿en qué momento fue anulado ese pacto? Cuando aparece Jesucristo. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario declara con su voz y dice: en tus manos entrego mi espíritu, y dice: consumado es. ¿Qué palabras fueron esas dadas para darle fin al primer pacto? Y allí comenzó una obra maravillosa de Dios nuevamente en aquellos que estaban en el Seol esperando el pacto que se cumpliese. Así como tenía un comienzo, también tenía que haber un final. Hablo del primer pacto, porque después de la muerte y resurrección comenzó el segundo pacto de la gracia, de la sangre derramada en la cruz para el perdón del pecado de Adán. Por eso la muerte no lo puede retener a Jesucristo. Hagamos ese comentario también. La maldición viene por Adán y el Señor nace por obra y gracia del Espíritu de Dios. La muerte no lo puede retener a Jesucristo porque nace de una virgen. Entonces, ¿qué hace la muerte espiritual? No lo puede retener porque Él no tiene la maldición de Adán. En Adán todos mueren, pero Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen. Dicen, ¿cómo en la Virgen? Pero ya lo leímos en el libro de Isaías. Ya lo había prometido el Señor, del nacimiento del Mesías iba a salir de una virgen. No le pone el nombre, hasta que después supimos que se llamaba María. Pero es así como comienza el segundo pacto y se le da fin al primer pacto que aquí lo declaraba Isaías 700 años antes. Así que, del nacimiento del Mesías. Amén. Bien,
Así fue que ese convenio y el pacto con la muerte se tuvo que anular. Lo anula de esa manera, cuando el Señor Jesucristo muere y resucita. Vence a la muerte, pero pasa algo. ¿Qué pasó con los que estaban en el Sion? Que ellos también estaban esperando al Mesías, porque para ellos estaba la promesa de este convenio, que ellos iban a ser salvos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque estaba Abraham esperándolo. Abraham lo vio al Señor Jesucristo. Lot también lo vio cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, Admá y Zeboim. ¿Quién más lo vio? Eliseo, Elías, Samuel, todos los profetas vieron a Jesucristo como Dios. Y sabían que estando en ese lugar, el rey David y todos ellos, ¿no? Lo estaban esperando a él. ¿Por qué? Porque tenían promesa de resurrección, de resucitar de los muertos. Entonces, nos preguntamos, ¿y dónde está escrito que ellos iban a resucitar? Porque es maravilloso entender también la palabra, amén. Bien, Mateo 12:40, ahora vamos a ver la parte donde el Señor Jesucristo le declara al pueblo. Mateo 12:40, acordate que está anotado aquí y después vos lo podés mirar en tu casa para no olvidarte, Bien, 12:40, el Señor Jesucristo le dice al pueblo y a los discípulos: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué tuvo que estar allí el Señor Jesucristo después de muerto? Porque tenía que cumplir la promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel a través de los profetas. Y usted se preguntará, ¿y qué hacía Jesucristo en el Seol? Primero, porque Él tenía que estar allí para anular el primer pacto y darle comienzo al segundo. En el segundo está el perdón del pecado de Adán, y cuando uno muere no va al Seol, va directamente al cielo. Pero ese es otro tema que lo voy a dejar para más adelante. Hoy vamos a lo que decía Oseas. Vamos a compartir el libro de Oseas. Ya leímos lo que dijo el Señor, que tenía que estar en el corazón de la tierra, allí en el Seol, 3 días y 3 noches. Bien, vayamos a Oseas, capítulo 6. Capítulo 6. Oseas, el profeta, dice: venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo recién en el libro de San Mateo? Que Él necesitaba estar allí, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches para cumplir esta promesa. Esta promesa que dice el libro de Oseas. Leemos nuevamente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vamos nuevamente a Isaías para darle ya un cierre a esto de cómo el Señor tenía que estar en el Seol esos días. Bien, ¿qué dice aquí Isaías 28:19? 28:19 dice: luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Esos 3 días lo está declarando también el profeta Isaías. Está hablando de resurrección, está hablando que los muertos iban a lograr vida nuevamente, y ya van 2 profetas que estoy nombrando que estaban esperando esa promesa. Que cuando viniera el Mesías, estuviera allí en el Seol, cumpliera la promesa de llevárselo a todos al reino de los cielos. Ese era el trato que había hecho Dios con Abraham y con el pueblo de Israel. Bien, hemos leído aquí: Él os arrebatará. Bien, vamos
37:11. Ezequiel 37:11 habla de este tema tan precioso y tan predicado y estudiado por tantos hombres de Dios. Y dice 37:11, cuando el valle de los huesos secos, ¿quién no sabe eso? Me dijo luego, hijo de hombre, capítulo 37, verso 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Dónde lo dicen? En el Seol. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, le dice Dios al profeta Ezequiel, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Fíjate, ¿qué es lo que decía Oseas? ¿Qué es lo que decía Isaías? Ya van 2 libros allí, que le da promesa a Dios al pueblo de Israel de lo que iba a acontecer. Pero necesitaba de alguien que lo hiciera. ¿Y quién fue el ejecutor de esto? Jesucristo. Ahora bien, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor. Y lo hice, ya lo hizo el Señor, dice el Señor. Entonces, hermanos queridos, y los que están mirando este programa por YouTube, hemos abierto la Escritura para que el Señor nos dé claridad a los pensamientos y a esos portentos que ha hecho el Señor a través de la historia y de lo que dejó el primer pacto y quién fue el que consolidó ese primer pacto llamado Jesucristo. Vamos al libro de Mateo 27:50 y ya terminamos, porque hay muchísimas cosas que podríamos estar agregando, porque todo el libro habla del Señor. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está la promesa de Oseas, que al tercer día iban a resucitar. De Ezequiel, que recién hablamos, que los sepulcros se iban a abrir. ¿Qué sucede aquí? En la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Para qué? Para dar testimonio. Para dar testimonio que la promesa del Señor del primer pacto se había cumplido. Y todo Israel se fue al cielo con el Señor Jesucristo. Y muchos se preguntarán, pero ¿y qué está pasando con nosotros? Nosotros en este tiempo somos del segundo pacto. El segundo pacto comienza hace 2018 años que comenzó en la resurrección de Jesucristo, porque ahora el Cordero de Dios que se entregó allí en el madero, en la crucifixión, la sangre del Cordero quitó el pecado de este mundo, perdonó nuestros pecados. Ya no es para ir al Seol ni conforme al primer pacto, sino que este es el segundo pacto, que tiene otro cumplimiento, porque muchos pensarán, ¿cómo? ¿Israel no resucita con nosotros, que nos vamos a encontrar en el cielo? No, nada que ver, porque con nosotros va a ser en un abrir y cerrar de ojos, y cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, va a tomar a su iglesia y se la va a llevar con Él.
Pero todos los que fueron perdonados con la sangre del sacrificio, con el Cordero de Dios, con la expiación hecha allí en la cruz del Calvario, es allí donde nosotros, aquel que dice, aquel como dice la palabra, el que cree en Jesucristo será salvo. El que fuere bautizado será salvo. Y cree en Él será salvo. Bien, ¿de qué se trata la salvación? De la obra que hizo Jesucristo. De la obra que hizo Jesucristo en el sacrificio. Dio la vida por este mundo y esa sangre preciosa nos permite a nosotros irnos con Él. Los que van a resucitar son todos los que estaban allí apenas Él comenzó la prédica, porque comenzó la sangre expiatoria. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Bueno, comenzaron los apóstoles, María, las mujeres que servían al Señor y toda la larga lista, que la vamos a estar comentando en otro video, porque ahí ya comienza cuáles son las promesas del segundo pacto, así como las hubo en el primer pacto, y recién lo estuvimos compartiendo. Estaban en el Seol y todos los profetas anunciaban: el Señor va a abrir los sepulcros, nos vamos a ir con Él. Se fue Abraham, se fue Isaac, se fueron todos, Sara. Por eso si algunos están buscando los cuerpos, jamás los van a encontrar, porque ya se fueron con el Señor. Y lamentablemente, digo lamentable porque hay muchas personas que no creen en Jesucristo. No creen en Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, como el que perdona el pecado de Adán. Tal es así que muchos creen en otras religiones, y aún el pueblo de Israel, que quiere que se construya el templo para seguir haciendo los sacrificios, creyendo que ellos todavía tienen un lugar en el Seol. Y lamentablemente lo tenemos que decir para ese pueblo, que Jesucristo ya vino, que Jesucristo cumplió, que Dios anuló ese pacto y ese convenio hecho con la muerte del Seol, que ya no están más. Y que hay rabinos que le mienten tanto al pueblo. Hace 2018 años que los sacerdotes como Ananías, Caifás, Teófilo y todos los que vinieron los hijos de Caifás, todos ellos que también fueron sacerdotes, siempre le mintieron al pueblo, siempre. Y hay rabinos que se encargan de cambiar la escritura para no hablar de estos temas, para no hablar de la resurrección de Jesucristo y de que el pueblo que esperaba la resurrección la obtuvo cuando el Señor dijo: consumado es. Y lo dijo: tengo que estar allí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No lo decían los profetas, no lo declaraba Oseas, Ezequiel, también Jeremías habla, la mayoría de los profetas, el rey David, en el libro de los Salmos, habla del Hijo de Dios, habla de Jesucristo. Es por eso que, queridos amigos de YouTube y a todo el pueblo cristiano, que el próximo video voy a tratar de hablar nuevamente del segundo pacto, de la última semana de Daniel, de estos 3 años y medio donde el Señor viene a buscar a su iglesia y comienza 3 años y medio el trato de Dios con Israel. Nuevamente las profecías se van a cumplir, porque Dios no miente, porque así lo estableció y así lo estamos aprendiendo y enseñando de cómo ese pueblo que estaba esperando al Mesías para ser arrebatado, para que esos sepulcros se abrieran, es cuando vino hace 2018 años. Así que gracias por estar allí del otro lado, gracias por acompañarnos, humildemente gracias, y nos volvemos a encontrar en el próximo video. Que el Señor los bendiga mucho.